Muy buenos días, martes 2 de julio y después de la aprobación de la ley bases y a pesar de los anuncios que dio a última hora el gobierno y el equipo económico, los mercados reaccionaron a la inversa de lo deseado por el gobierno nacional y por el presidente Javier Milei. Así que para la apertura de hoy y analizar este lunes negro, escuchamos Crisis de Joaquín Sabina y titulamos nuestra apertura de hoy, día 205, El mercado no la ve. Ayer, luego de la última conferencia de prensa el viernes pasado de Luis Caputo y Santiago Bauzile, el presidente del Banco Central, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo superó el 50% y el riesgo país pasó los 1.500 puntos. El dólar blue estuvo en torno a los 1.400 pesos, incluso llegó a 1.405. En varios momentos de la campaña, Javier Milei dijo que no se puede esperar algo distinto con los mismos de siempre. Se refería continuamente al tema de la casta. En otros momentos citó en el mismo sentido la clásica definición de la locura que daba Albert Einstein, que planteaba que loco era aquel que esperaba resultados distintos haciendo lo mismo de siempre. Probablemente ese Javier de la campaña vería a este Javier Milei presidente que gobierna con las mismas personas, por ejemplo, que él dijo que habían fracasado, en el caso específico de Caputo, a quien él mismo dijo que había generado textualmente una fuga de divisas fenomenal, o Patricia Bullrich, que estuvo también en los fallidos gobiernos de la Rúa y de Mauricio Macri. Pero no es solo una cuestión de personalidades. Las medidas de su fase 2, que plantean que el Banco Central deja de financiar los bonos y será el Tesoro quien asume la deuda, son las mismas que siguieron luego de la renuncia de Caputo tras la corrida cambiaria más fuerte del macrismo en el año 2018, cuando empezaba a tambalear la gestión económica de Macri. Hacer lo mismo con el mismo, en este caso Caputo, y esperar un resultado distinto, que sería desde la perspectiva de aquel Milei que repetía la frase de Einstein. Esto sucede en un contexto de otras turbulencias. Por ejemplo, Milei profundiza el conflicto con el principal socio comercial argentino, con Brasil, en un cruce con el presidente Lula Ignacio da Silva, a quien dijo el mandatario argentino le dijo del mandatario argentino tiene que pedirle disculpas por haberlo tratado de comunistas y otros improperios. Milei, lejos de poner paños fríos, redobló la apuesta y ahora sigue con el conflicto. Por otro lado, la Casa Rosada dijo que creía falso el intento de golpe de Estado en Bolivia, por lo que el presidente Luis Arce llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires. Con Bolivia comercializamos gas, Brasil es fundamental para cerrar las cuentas comerciales. Hace poco el gobierno comunista, entre comillas, de China, con quien Milei dijo que no comercializaría, alejó la posibilidad del default al renovar el swap, a pesar de los errores no forzados diplomáticos de este gobierno que cometió con el país asiático. Cabe preguntarse si la ideología en algún caso deja de serlo y se transforma en un síntoma o un símbolo de lo que es una personalidad. Recordemos primero lo que dijo el presidente Lula acerca de las necesidades de un periodo de disculpas por parte de Milei. Escuchémoslo. Eu não conversei com o presidente da Argentina porque eu acho que ele tem que pedir desculpas ao Brasil e a mim. Ele falou muita bobagem. Eu só quero que ele, peça desculpas. E eu quero, a Argentina é um país que eu gosto muito, a Argentina é um país muito importante para o Brasil é muito importante para a Argentina, e não é um presidente da República que vai criar uma cisânia entre o Brasil e a Argentina. O povo argentino e o povo brasileiro é maior do que os presidentes. E eles querem viver bem, querem viver em paz. Então, se o presidente da República da Argentina governar a Argentina, já está de bom tamanho, não tenta governar o mundo. Además, el presidente Milei dijo que no iba a ir a la reunión del Mercosur para no cruzarse con Lula y redobló la apuesta anunciando que va a ir a Brasil a reunirse con Bolsonaro. En este momento tan crítico como el actual apareció una dura crítica de la gestión del presidente, de un aliado de la Fundación Pensar, el Think Tank del PRO, que produjo un informe que lleva la firma de Mauricio Macri, en el que se afirma que el gobierno de Milei tuvo el peor arranque legislativo de la historia. Además, genera más dudas que certezas. Además, resalta los malos indicadores en materia de caída de actividad económica y de aumento del desempleo. El informe también señala que la mayoría de la gente tiene esperanzas con el gobierno, pero se pregunta hasta cuándo va a soportar el ajuste. Este informe llena de dudas el futuro del gobierno de Milei, viniendo de un aliado, y lo debilita frente a los mercados y también al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la intención de Macri en este informe? Tendrá que ver con aquellas reuniones que se rumoreaba entre Macri y la vicepresidenta Villarruel. Preguntas que por lo pronto no tienen respuesta, pero es seguro que no
fue solo el ansia de conocimiento lo que motivó al PRO a presentar el informe evaluando el desempeño del gobierno, que supone al que apoyan y que por momentos le brindaron algunos de sus cuadros. La idea de diferenciarse del gobierno no es nueva para el expresidente, que lógicamente resulta necesaria y estratégica para que el PRO mantenga su identidad, que ve una suerte de conflicto de intereses entre su partido y el oficialismo actual, mientras Karina Milei lleva adelante la apertura del Partido de la Libertad Avanza en todos los lugares donde no estaba funcionando, entre ellos el conurbano bonaerense, y se plantea una competencia en 2025 con el PRO. Compartamos lo que decía hace unos pocos meses sobre el derrotero de este gobierno, Mauricio Macri, el 29 de octubre de 2023. Tenemos que sanar este conflicto sobre quién representa el cambio. Los jóvenes mayoritariamente eligieron a Javier Milei. Ahora lo que quiero decirles a todos, si me permitís, es que tenemos que sanar este conflicto que se ha dado en nuestras casas, ¿no? Entre una generación y la otra acerca de quién representaba el cambio. Lo tenemos que sanar, tenemos que entender que que los jóvenes tuvieron más convicción, más ímpetu, y tenemos que reunirnos todos alrededor del cambio, sabiendo que tenemos nuestras diferencias y que las vamos a manifestar en el Congreso. Como le dije a Javier, yo una cantidad de cosas que vos decís las veo como extremas y no estoy de acuerdo y no las vamos a aceptar. La buena noticia, un anticipo, es que en esa reunión de reconciliación entre Patricia y él, Patricia le llevó una hoja que es la misma que presentó en la conferencia de prensa al día siguiente, y él la leyó educadamente, atentamente, se tomó sus minutos y dijo: yo me siento cómodo con estas cosas que ustedes dicen, no me siento que no vayamos a poder convivir, son cosas que se pueden reconsiderar. Así que yo veo un buen espíritu frente a una Argentina que está muy lastimada, muy dañada. Bueno, hasta allí absolutamente coherente por parte de Macri, que decía que había cuestiones extremas en las que no compartía, pero que había parte de las ideas que planteaba Milei que eran coincidentes con las ideas de cambio del PRO. Ahora vamos a escuchar a otro aliado de Milei en otros tiempos, que fue su mentor y quien escribió gran parte de sus libros junto con él, que es Diego Giacomini, con un audio que nos envió a la producción casualmente por este lunes negro. Escuchemos a Diego Giacomini. La conferencia de prensa del ministro Caputo y del presidente del Banco Central Bausili fue una conferencia muy nociva. ¿Por qué? Porque fue una conferencia que le dio en forma completa la espalda a la realidad del mercado, que al gobierno le está diciendo que sin cambios profundos de por medio ya no le están creyendo y que cada vez le creerán menos. Hay 4 indicadores. En el último mes no se liquidaron casi exportaciones, no se acumularon reservas. Los tipos de cambio subieron nominalmente hasta valores récord. El riesgo país en los últimos 2 meses tiene tendencia alcista. Y como si fuera poco, en los últimos 2 meses, el Merval, medido en dólar contado con liqui, cayó en mayo y todavía cayó más en junio. Y vamos a compartir también otro audio en el que Diego Giacomini señala las implicancias que tiene esta medida para la relación con el Fondo Monetario Internacional. Escuchémoslo. Y en este contexto, el Poder Ejecutivo Nacional le mandó al dúo de burócratas a hacer una conferencia en la cual, en forma solapada, ante ese escenario que ameritaba cambios profundos, se dijo que se seguiría haciendo lo que ya hace varias semanas el presidente dijo que iba a hacer. O sea, déficit cero consolidado, que es una mentira, emisión monetaria cero, que es un error intelectual y otra mentira también, desmentida totalmente por el crecimiento de la base monetaria del 41.4%, de los billetes y monedas del 30%, y de M2 de 25.8%. Y como si todo esto no fuera poco, la conferencia es muy nociva porque el Poder Ejecutivo solapadamente usó la conferencia para decirle al FMI: no vamos a devaluar como ustedes quieren y se seguirá con el crawling peg del 2% mensual, aunque sea inconsistente en términos dinámicos. Y a su vez tampoco
vamos a abrir el cepo como ustedes quieren. Otro periodista que advirtió la similitud que había entre lo que se estaba anunciando ahora Caputo y lo que había sucedido en el macrismo fue Alejandro Berkovich y me colocó el recuerdo de la conferencia de prensa del 26 de septiembre de 2018 de Guido Sanleris presentando algo parecido. Escuchémoslo. Necesarias para que la base monetaria crezca 0% en términos nominales de acá a junio del año que viene. Ese es nuestro compromiso. Elegimos la base monetaria porque es de los distintos agregados monetarios existentes el que está más claramente bajo el control del Banco Central. La mejora de las cuentas fiscales ha permitido que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central hayan en conjunto tomado el compromiso de que ya no habrá financiamiento monetario al Tesoro. El carácter antiinflacionario de ir a cero crecimiento de la base monetaria es indudable, pero su efecto sobre la inflación no es instantáneo. Puede tomar algunos meses para que comencemos a ver cómo la inflación disminuye y el actual contexto de incertidumbre se resuelve. Bueno, luego Guido Sanleris salió a contestar y produjo un interesante intercambio por X. Creo que lo podemos poner en la pantalla aquellos que nos están viendo. Dice, con el ajuste fiscal y la emisión cero, la inflación venía bajando y el dólar sin cepo estuvo relativamente calmo desde fines de septiembre de 2018 hasta las PASO de 2019, cuando la sorpresa del triunfo de Alberto y Cristina generó pánico en los mercados. Un poco de memoria. Pero la gestión económica del macrismo tuvo otro punto de inflexión. Vamos a compartir fragmentos de la conferencia de prensa del 28 de diciembre del año 2017, nada menos que el Día de los Inocentes, en que Marcos Peña, Nicolás Dujovne, Caputo y Sturzenegger anunciaban medidas similares a las dispuestas el viernes nuevamente por Caputo y Santiago Bausili. Escuchemos aquella conferencia del 28 de diciembre de 2017. Allí Marcos Peña: se han cumplido los objetivos en materia económica. Que se han cumplido los objetivos para este año 2017 en materia económica. Centralmente, el dato más importante para nosotros es que la economía argentina volvió a crecer, tal como hablábamos hace un año y que muchos tenían genuinas dudas. Veníamos saliendo de un año de recesión. Y no solo que la economía argentina está creciendo, sino que está creciendo de forma sustentable, de forma sana, de forma que nos permite ratificar, como después vamos a ver en las presentaciones de los que me acompañan hoy, que vamos a tener otro año de crecimiento el año próximo y que podemos augurar un sendero de crecimiento para los próximos años. Bueno, allí al lado del jefe de gabinete Marcos Peña estaba el ministro de Economía Nicolás Dujovne, estaba el presidente del Banco Central Sturzenegger y estaba el ministro de Finanzas Caputo. Vamos ahora a lo que dijo en esa conferencia de prensa Nicolás Dujovne. Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación. Con lo que mencionaba Marcos, tal vez el principal anuncio que tenemos para hacer en esta ocasión es que hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes, donde en definitiva lo que hemos hecho es demorar un año la llegada a nuestro objetivo último de inflación, que es del 5%, desde el año 2019 al año 2020. Como ustedes recordarán, hasta ahora nuestras metas de inflación planteaban una inflación del 5% en el año 2019 y ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2019. Vamos a escuchar ahora en esa misma conferencia de prensa la palabra de Federico Sturzenegger. Estaba a la derecha del jefe de gabinete Federico Sturzenegger, a la izquierda del jefe de gabinete, al lado del entonces ministro de Economía Nicolás Dujovne, el ministro Caputo. Escuchemos a Sturzenegger. Hoy Argentina tiene un tipo de cambio más competitivo previo a la salida del cepo. Esta estabilidad que se las mostraba en la placa anterior respecto de junio del año 2016, acá la muestro desde el momento de la unificación del mercado cambiario y la salida del cepo para ver cómo estamos respecto a ese momento.
siempre estoy hablando del tipo de cambio relativo a los precios, no sería como esa medida que a veces usamos de competitividad o que se usa con ese sentido. Hoy Argentina tiene un tipo de cambio que está un 23% más competitivo, podríamos decirlo, que previo a la salida del cepo. Esa es la línea azul oscura, y la línea verde es con Brasil puntualmente, que es un socio comercial para nosotros muy importante. Estamos un 42% más competitivos de lo que estábamos previo a la salida del cepo, y esos números se han mantenido relativamente estables con esas fluctuaciones, ¿no? Y esas fluctuaciones creo que son parte del sistema a la cual nos tenemos que acostumbrar. Creo que con el tiempo la gente se da cuenta que eso sube, que eso baja, y eso también es un elemento, un incentivo para finalmente lograr aquello que todos queremos, que es la desdolarización de la economía argentina, que los argentinos se dan cuenta que viven en Argentina, compran en Argentina, cobran en Argentina, y que tendrían que pensar en pesos, y eso se va a lograr a partir de que este tipo de cambio pueda tener este juego, que es muy bueno para la macroeconomía a su vez. Bueno, ahora vamos a quienes, además de que nos están escuchando por radio, nos ven por televisión. Era clarísimo, ¿no? De un lado Caputo, del otro lado Sturzenegger. Ahora vamos al fragmento de aquella conferencia de prensa del propio Luis Caputo, diciendo: vamos a profundizar la reducción del financiamiento del Banco Central. Ya, Marcos, derrotar la inflación es un objetivo primordial, y como también dijo Nicolás, para ello estamos decididos a redoblar esfuerzos, y en ese sentido entonces vamos a continuar y vamos a profundizar la reducción del financiamiento del Banco Central hacia la tesorería, llevándola a 140.000 millones de pesos en el 2018, o su equivalente en porcentaje de producto 1.1, y a 70.000 millones de pesos en el 2019, o 0,5 puntos de producto. Bueno, vamos a viajar en el tiempo, ¿no? Estábamos en aquel momento en el año 2018, ahora vamos a venir a junio de 2024, o sea, el viernes pasado, allí la conferencia de prensa de Luis Toto Caputo, diciendo: la segunda etapa de este plan de estabilización consiste en cerrar la segunda canilla de la emisión. Escuchémoslo. Porque estamos ya en lo que nosotros consideramos lo que sería la segunda etapa de este plan de estabilización, que consiste esencialmente en ir a emisión, no voy a decir cero, después el presidente del Banco Central lo va a explicar bien, a cerrar la segunda canilla de emisión. Recuerden que tenemos 3 canillas de emisión monetaria. Una es el déficit fiscal, la segunda son los intereses que el Banco Central paga por esos famosos pasivos remunerados, LEVAX, LELIX, PASES, y el tercero es cuando el Banco Central compra dólares. Bueno, aquel Luis Toto Caputo hablaba de terminar con el financiamiento del Banco Central, y este Caputo habla con reducir los niveles de emisión y que el Banco Central no financie más los pasivos remunerados. Exactamente lo mismo. Recuerden que cuando hablamos de pasivos remunerados hablamos de los bonos que emite el Estado argentino y que por el que luego se pagaron hasta el 75% de interés mensual. Bonos que generaron una deuda fenomenal y que el propio Caputo ayudó a montar una maquinaria, esta maquinaria de endeudamiento, algo que el propio Milei había denunciado más de una vez en televisión. Algo interesante en la relación de aquel Día de los Inocentes de fines de 2017 y de quienes lo marcan como el principio del fin del gobierno de Macri, se vería en el episodio aquel de las 14 toneladas de piedra de protesta contra la reforma previsional y los problemas económicos que empezaban a hacerse notorios. O sea, después de su mejor momento, del cenit de haber ganado las elecciones, comenzó el desbarranco. La reducción del déficit fiscal pudo concretarse, la deuda de bonos creció, luego se tuvo que recurrir al Fondo Monetario para financiar la deuda con más deuda, y también hay quienes dicen que aquel 28 de diciembre fue el principal punto de inflexión en el fin de la gestión económica, una bomba que terminaría de explotar con la corrida cambiaria de agosto y septiembre del año 2018. Ayer, el inefable José Luis Espert planteó cómo se ve desde el oficialismo el rumbo de la gestión económica. Vamos ahora a compartir la visión de Espert y que podría ser la misma visión de Milei. Escuchémoslo. Que
a la reforma económica que el liberalismo liderado por el presidente Milei está haciendo, hay que verlo como infinidad de ladrillitos construyendo un camino, un edificio completamente diferente de la Argentina al que hemos visto en los últimos 100 años, te diría, de una Argentina que terminó por haber abrazado el populismo en una gigantesca villa miseria. Incluso el kirchnerismo no ha sido el único culpable de que Argentina haya sido una bella miseria, porque lo es ya. Sino fue la frutilla del postre, fue la etapa final de esa Argentina miserable. Y salir de la Argentina miserable, transformar a este país en un país razonable, desde ser una bella miseria, insisto con esto, bueno, es un proceso largo, con mucho esfuerzo, con infinidad de reformas. Entonces esto es un ladrillo sobre ladrillo sobre ladrillo. Así hay que ver a la ley bases y al paquete fiscal que acaba de ser sancionado por el Congreso. Las críticas, vos me nombrás como dos familias de críticas, una Cristina Kirchner y el resto. Sobre el resto ahí debe haber... Bueno, como decía el informe del think tank del PRO que lleva la firma de Mauricio Macri, habrá que ver cuánto tiempo la sociedad tiene la capacidad de espera. Aquí Esper nos decía que esto va a llevar mucho, mucho tiempo salir de la villa miseria que nos dejó el kirchnerismo. Para la psicología, el déjà vu o lo que se llama paramnesia es una reacción psicológica que produce que el cerebro le transmita a la persona que ha estado en el lugar en el que se encuentra, sin quizás haber estado nunca, o que conoce a alguien aunque jamás lo haya visto antes, o inclusive que se sienta algo que no se sintió en otra oportunidad. En síntesis, es la experiencia de percibirse como testigo anterior de una situación nueva, pero que en realidad nunca ocurrió. Nosotros vimos una suerte de anti-déjà vu. Los argentinos pueden percibir que algunas de las cosas que están pasando ya se vivieron. Teniendo en cuenta, como dice Giacomini, el gobierno está haciendo todo lo que el Fondo Monetario Internacional desaconsejó y partiendo de lo que venimos diciendo de que estas medidas ya fracasaron en el pasado. Podemos preguntarnos si este será el principio del fin de Caputo, como fue el principio del fin de aquella conferencia de prensa del 28 de diciembre del año 2017, o una experiencia libertaria que termina repitiendo vicios del pasado por partida doble, hacer lo mismo de siempre, con los mismos de siempre, una enseñanza que nos dio el propio Javier Milei en otros tiempos. Carlos Menem decía, estamos mal, pero vamos bien. Todos sabemos que estamos mal. Lo que no hay certezas es si el rumbo que nos lleva a la economía es que estamos mal, pero vamos peor. En principio, dado el precio del dólar, la brecha, el riesgo país, podemos decir que los mercados no la están viendo. Así fue como titulamos nuestra apertura de hoy, día 205, el mercado no la ve. Nos despedimos con la canción con la que abrimos la apertura de Joaquín Sabina, que lleva como título Crisis.